Listo, ya estamos transmitiendo en vivo y vamos a empezar acá en radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Cierta, donde la ciencia suena, vibra y se conversa. Les saluda con gusto su servidor Oscar Cárdenas, agradeciendo como siempre el privilegio de su preferencia. Y queremos enviar un saludo especial para quienes nos escuchan a través del 102.3 de FM y también para quienes nos acompañan en nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de empezar, aprovecho para agradecer el gran trabajo del equipo que hace posible este programa, a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Daira Arechiga en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas desde la subdirección regional de Radio UDG Nautlán. También enviamos un cordial saludo a Marta Ávila y a Lalo Romero, que nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Les recordamos que este espacio está abierto a su participación. Nos encantará recibir sus saludos, comentarios y preguntas y con gusto los compartiremos al aire. Tenemos teléfonos en cabina, el 317-382-5031 y el 382-6532. También nos pueden enviar mensajes a través de WhatsApp al número 317-121-2325. Y bueno, pues vivimos bajo la luz de una estrella que parece constante, tranquila y pues casi predecible, pero no siempre lo es. Hoy en la Ciencia Cierta hablaremos de qué ocurre cuando el Sol se inquieta, manchas que anuncian cambios, llamaradas que liberan enormes cantidades de energía y tormentas solares capaces de afectar a la Tierra y a nuestra tecnología. Acompáñanos a conocer a nuestro Sol, no como lo vemos cada mañana, sino como realmente es una estrella activa, dinámica y sorprendente. Y para platicar sobre qué pasa cuando el Sol se inquieta, hoy nos acompaña Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es físico y académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Durruti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy estimado doctor Oscar Cárdenas, un gran saludo y los mejores deseos para este año, para ti, todos tus compañeros y los amables radioescuchas y webnautas de A Ciencia Cierta. Muchísimas gracias, Durruti. Pues un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Siempre pues aprendemos muchísimo de todo lo que nos platicas. Y bueno, para arrancar esta charla quisimos saber qué piensan nuestros radioescuchas sobre el tema de hoy. En este sentido, les lanzamos algunas preguntas y esto fue parte de lo que nos compartieron. En radio transmitimos el sondeo y en Facebook me voy a permitir compartir mi pantalla para que conozcan pues qué nos comentaron los radioescuchas sobre el tema de hoy. ¿Has escuchado hablar de las tormentas solares? No, la verdad no. No, yo tampoco, la verdad. ¿Te imaginas qué puede provocar en la Tierra? Ni idea. No, la verdad no sé. ¿Te gustaría saber cómo los científicos vigilan al Sol en tiempo real? Podría ser. Sí. Sería interesante. ¿Has escuchado hablar de las tormentas solares? Bueno, Durruti, pues no sé si alcanzaste a escuchar las respuestas de los radioescuchas. Tu micrófono está desactivado.
Perdón. Tenemos que hacer una precisión en cuanto a los términos. La tormenta solar en sí son los efectos de la actividad del Sol. Hay diferentes fenómenos que suceden en su superficie y alrededores, y justamente que podría ser originado, por ejemplo, por las fulguraciones, llamaradas, las manchas solares que tienen aparejada una actividad importante y que son las que en poco más de 140, 160 años, ya hemos conocido un poco mejor, ¿sí? Entonces, distinguimos entre la llamarada solar, que creo que me adelanté un poquito a las preguntas, y la tormenta solar, que son los efectos de la llamarada solar como una primera aproximación. Exacto. Bueno, pues vamos a empezar a conocer, ¿no? Porque precisamente, pues de repente tenemos muchas dudas sobre qué es lo que pasa con la estrella. Nosotros la vemos, digamos, que está siempre ahí el sol iluminándonos, pero no conocemos mucho la actividad, ¿verdad? ¿Qué nos podrías tú platicar, don Ruti, sobre esta actividad solar? Me imagino que no es un objeto tranquilo como se aparenta, ¿no? Es tranquilo en términos de otras estrellas, por ejemplo, y a riesgo de parecer reiterativo, en ediciones anteriores de este programa ya hemos comentado que nuestro Sol es una estrella del montón, ni muy grande, ni muy chica, ni muy joven, ni muy vieja, y se encuentra más o menos a la mitad de su ciclo de existencia. Ese periodo se conoce como la secuencia principal, donde las dos fuerzas que tienen que ver con la estabilidad de la estructura del Sol se mantienen en equilibrio, ¿sí? Pero por otro lado, es nuestra estrella más cercana, la hemos podido estudiar con mejor detalle que el que podemos estudiar esa diversidad de estrellas más grandotas o más chiquitas que forman primero nuestra galaxia y después pues el universo mismo. Entonces, la actividad, para entender la física de lo que está sucediendo, pensemos que esa gran esfera de gas que es nuestro Sol, tiene tres regiones principales más o menos definidas en cuanto a los procesos físicos. En el núcleo están chocando átomos de hidrógeno y helio, eh, principalmente hidrógeno, que esta definiría la secuencia principal, y se convierten en átomos estables de helio. Esa es la fuente principal de energía de nuestra estrella. Esto produce una presión de radiación, es el nombre técnico, que sería como la presión del gas al interior de un globo. Por otro lado, la elasticidad de ese globo la podemos equiparar a la atracción gravitacional que la propia masa del gas que forman cualquier estrella, entre ellas nuestro Sol, trata de comprimirlo, y es de alguna forma la responsable del ritmo de estas reacciones nucleares. Entonces, la región más interna del Sol, el proceso de transferencia de esa energía sería esencialmente radiativo. Hay otra región intermedia donde la energía se está desplazando con toda la masa, que es similar a cuando hervimos cualquier líquido en la estufa, y ese fenómeno que conocemos como convección. Y finalmente tenemos una última región que sería la radiativa. La, la, una parte más o menos externa de nuestro Sol, que sería esa fotosfera, es la que podríamos apreciar en los eclipses totales de Sol, o si utilizamos un
un coronógrafo, que es el instrumento que nos permite ocultar el disco principal del Sol para ver pues estas zonas que identificaríamos como especies de llamaradas, para hablarlo en un término más popular. Entonces, el, eh, una de las principales características que se descubre hacia 1610, 1611, hay por ahí un astrónomo alemán y el propio Galileo Galilei, son las manchas solares, que ahora entendemos como regiones donde hay una actividad magnética peculiar y que la temperatura de esas bueno, de esas manchas solares, en Ujú. realidad así las percibimos cuando podemos observar el Sol con toda seguridad, son regiones con una temperatura ligeramente inferior a la de su entorno, y entonces por ese efecto óptico las vemos como si estuvieran negras. No están negras, por supuesto, pero es el efecto óptico que desde la Tierra podríamos observar si apreciamos al Sol de las maneras seguras. Aquí es muy importante, bajo ninguna circunstancia debemos voltear a observar al Sol sin las protecciones adecuadas, y aún con esas protecciones adecuadas, hacerlo por periodos limitados, dejando tiempo para descansar. Muy bien, que esa es una recomendación, pues cuando vemos los eclipses, eh, están protegidos, ¿no? Bueno, acá en radio ya sabes que el tiempo pasa más rápido, entonces vamos a hacer nuestro primer corte de estación y nos pasamos al lado B del programa. Seguimos en vivo en redes. Adelante con el corte. Y sí, Listo. pues No, pues, entonces, ajá, adelante. no, no, tú dime que No, ya estoy te aquí. iba a comentar que pues recientemente tuvimos una actividad bastante fuertecita del Sol, que inclusive algunas agencias espaciales nos hicieron algunas recomendaciones, ¿no? Y bueno, por eso es el interés de hablar precisamente del Sol. Sí, de hecho podemos compartir a los amables radioescuchas y webnautas de A Ciencia Cierta la página del Servicio de Clima Espacial Mexicano, que es impresionante y actualizada así al momento Ujú, prácticamente, donde nos dan estas cuestiones y estas alertas, sobre todo pensando en los equipos electrónicos o en las posibles interrupciones de todo lo que tenga que ver con el espectro radioeléctrico aquí en la Tierra. ujú. Y que ya nos platicarás más adelante, pero sí es interesante saber que existen organizaciones, organismos y agencias gubernamentales que están monitoreando precisamente, ¿cómo le podemos llamar? El clima espacial, Justamente el clima espacial Sí. y a pesar, como decías, de las restricciones que hay en términos presupuestales, o a veces que no se entiende que la ciencia básica tiene una aplicación eh, en, en- en términos reales, ¿sí? O sea, Ujú, que si queremos dejar de ser un país en proceso de desarrollo, tenemos que apostar por todos los tipos de investigación científica y tecnológica, además de la humanística, por supuesto. sí, sí, es correcto. Eso pues nos va a lograr llegar a tener un mejor desarrollo, no solamente científico, académico, sino social, ¿no? Una sociedad bien informada, pues es una sociedad más democrática, más sana, todo, ¿no? Pero bueno, sí ibas a Podríamos, decir algo. podríamos decir una democracia moderna y clara, que creo que eso también lo hemos malentendido un poco. Así, así es. Bueno, vamos a regresar a radio porque ya terminó el corte. Bueno, regresamos a Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar Here Comes the Sun, Aquí viene el sol, de The Beatles, incluida en el álbum Abbey Road, una canción que nos viene perfecta para seguir hablando de nuestra estrella. Continuamos con el tema Cuando el sol se inquieta, manchas, llamaradas y tormentas solares. Y para ello nos acompaña el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno,
Ya nos comentabas, Durruti, de las diferentes partes del Sol, lo que compone el Sol, y cómo se van o se desarrollan algunas de estas actividades en estas zonas. Eh, ¿Cómo podemos nosotros, digamos, saber qué diferencias hay entre estas actividades diferentes? Por ejemplo, entre llamaradas, tormentas, ¿qué es lo que las hace diferentes? Su magnitud y la zona de influencia, ¿sí? Entonces podemos hablar de fáculas, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Las llamaradas serían las que incluso pueden transportar una cantidad importante de masa de material solar más allá del Sol. De hecho, ese Mm. sería su fuente principal, bueno, de secundaria en realidad, porque la principal es la radiación producida por esa transformación de materia en energía que está dándose en estos procesos termonucleares en su interior. Entonces, este, estas llamaradas que están formadas de ese material del Sol, que también tienen partículas subatómicas eléctricamente cargadas y que llevan consigo una cantidad tremenda de energía, eh, pues van a impactar en la magnetosfera terrestre y la van a deformar. Entonces, por ahí tenemos una primera interacción importante entre la actividad solar extrema o debido a estos fenómenos y el sistema de la Tierra. Son las famosas eyecciones, ese es el Sí, término correcto. sí, las eyecciones de masa coronal, es correcto. Mm, ujú. Y esas, aparte de pues generarnos estas bonitas auroras boreales, ¿tienen algún efecto sobre la Tierra, además nuestros equipos, algo? Por supuesto, tú lo acabas de mencionar. Entonces, pensemos en la física básica de lo mismo. Tenemos una gran cantidad de radiación, incluso dependiendo de la intensidad que se dé esta eyección, puede emitir en todas las longitudes de onda, donde recordamos que la longitud de onda tiene que ver con la energía de los procesos físicos que están ocurriendo ahí. Y entonces esa radiación, por supuesto que una buena parte vaya, digamos, a absorberse en nuestra atmósfera y, y esta es la que pensemos en las partículas subatómicas eléctricamente cargadas que están viajando desde el Sol hasta nuestra atmósfera. Nuestra magnetosfera va a desviar la gran mayoría de ellas hacia los polos, dependiendo de dónde le pegue. Y entonces esas partículas subatómicas eléctricamente cargadas, transportadas siguiendo esa trayectoria hacia los polos, en el momento en el que ingresan a la atmósfera, depositan una buena parte de su energía en los átomos, en las moléculas que componen la atmósfera. Entonces, esa excitación implica que electrones de un nivel determinado de estos átomos o moléculas pasen a órbitas superiores. Pero, como lo he dicho incluso a mis alumnos de los cursos de física en el CUSEI, los átomos, las moléculas no son como los políticos, lo que reciben lo regresan. Y dependiendo del nivel electrónico que fue excitado y del átomo o molécula que fue excitado, la energía que recibió de más para mover a su electrón la va a regresar al momento en el que el electrón regresa a su órbita original. Y esto lo podemos observar esencialmente como la luz y sería estas luminosidades que tanto en el polo norte como en el polo sur, dependiendo de por dónde hayan entrado las partículas subatómicas, producen. Y esto, en el caso de años de una actividad muy intensa,
ha propiciado que incluso en latitudes tan bajas como el propio México, en la antigüedad se hayan podido observar estas auroras tan al sur de nuestro planeta. Ujú. Oye, una pregunta, y es algo que me han ya preguntado a mí. ¿Por qué decimos que el Sol es amarillo? ¿O por qué lo vemos amarillo? ¿En realidad es una estrella amarilla o tiene otro color? Justamente es amarilla por la temperatura, digamos, la temperatura alrededor de 5400 Kelvin, si no me falla la memoria, y igual puedo equivocarme, ya hace muchísimos años que aprendí estos datos, pero se pueden consultar. Y entonces hay una banda específica que en este caso estaría asociada a ese color medio amarillento. En términos no técnicos, nuestro Sol es una estrella de tipo G, es decir, como mencionábamos, mm, de más o menos en medio, para hablarlo en términos más simples, y dependiendo de las temperaturas superficiales de las estrellas, eh, hay de coloración azul, de coloración rojiza, y en nuestro Sol es esencialmente amarillo. Ya, muy bien, muchas gracias. Y bueno, para quien me preguntó, pues ahí está la respuesta. Oye, otra pregunta. ¿Qué tan frecuentes son estos eventos de eyecciones, de tormentas, entre comillas, y cómo los monitorean? ¿Cómo es, Ah, fuera del aire decíamos que se monitorea el clima del espacio, ¿no? ¿Cómo le hacen para sí, mira, monitorearlos? reitero la precisión. Las eyecciones es el fenómeno que se da en el Sol, y la tormenta viene a ser el efecto de esas eyecciones en el sistema de la Tierra, ¿sí? Entonces, hecha esa precisión, pues nuestro Sol tiene una actividad y un ciclo que decíamos se descubrió hacia 1843 por el astrónomo Schwab, y este, se precisa que alrededor de cada 11 años hay un ciclo o de actividad máxima en el Sol, asociado precisamente a la mayor presencia de estas llamadas manchas solares, ¿sí? Y se han estado contabilizando, siendo el primer ciclo de actividad solar el que ocurrió en el año de 1761. Y entonces ahí van en números consecutivos. El segundo ciclo máximo ocurre hacia el año de 1769, y este fue muy peculiar porque duró alrededor de 9 años. Ha habido algunos ciclos especialmente importantes, como el famoso evento Carrington, que en el siglo XIX propició la primera caída de las entonces muy jóvenes comunicaciones radioeléctricas, el de la muy naciente radio. Me imagino que si ocurriera un evento parecido a ese en nuestra época, creo que tendríamos algunos pequeños problemas de comunicación en todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, aunque se toman las precauciones, por ejemplo, se cambia la orientación de los satélites, aparte de que ya tienen sus blindajes y sus sistemas redundantes para evitar precisamente problemas. Bueno, una cuestión que yo creo que un ingeniero espacial, aeroespacial, podría hablar con mayor conocimiento de causa. Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestro segundo corte de estación porque acá el tiempo pasa muy rápido. En radio nos vemos en un par de minutitos y en las redes sociales continuamos en el lado B del programa. Adelante con el corte.
De hecho, ya compartimos en la página de A Ciencia Cierta, como comentario de la publicidad de este programa, la Ajá. dirección del Servicio de Clima Espacial Mexicano, donde si ustedes observan, pues está con una actualización impresionante, dando referencia a la actividad desde el 19 de enero hasta el Ujú. 21, hasta hace una hora, más o menos. Y habla de posibles afectaciones en los 50 grados de la altitud geomagnética. Ujú. 50 grados se refiere a la latitud Sí, o latitud. sí, latitud. Ok. Entonces, Entonces, estamos hablando como de la mitad de Estados Unidos hacia el norte, más o menos. así es, de las Sí. posibles afectaciones del evento del cual están dando noticia. Por cierto, las imágenes que están compartiendo son obtenidas me preguntabas cómo se observa. Hay tanto observatorios a nivel de tierra como satélites especializados Ujú. orbitando la Tierra, dedicados a seguir la actividad del Sol. Y en el caso de las imágenes que nos está compartiendo el Servicio de Clima Espacial de México, son Ujú. obtenidas por el Observatorio Solar de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la UNAM, cuyo sede está en Morelia. Mm. Excelente. Bueno, pues esperamos que quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales puedan consultar ese sitio para que conozcan que no solamente podemos monitorear el clima en la Tierra, sino también en el espacio. Bueno, vamos a regresar a nuestro programa en radio porque ya terminó el corte. Regresamos a Ciencia Cierta, continuamos hablando sobre el tema cuando el Sol se inquieta, manchas, llamaradas y tormentas solares. Nos acompaña el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues, Durruti, hay una serie de, no sé si son mitos o si son verdades o medias verdades, en el sentido de que cuando hay este tipo de eventos en el Sol, también hay ciertos cambios en la corteza terrestre, en la actividad volcánica, perdón. ¿Es correcto esto? ¿Sí tiene que ver este tipo de eventos que ocurren en el Sol con fenómenos que ocurren acá en la Tierra? No tan acusadamente como se pensó hace ya poquito más de 100 años, y esto me permite rescatar un poco de la historia de lo que el 2 de abril de 1889 se estableció como el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado de Jalisco, y que en ocasión de la inauguración de la Universidad de Guadalajara el 12 de octubre de 1925, se incorpora como su primera dependencia dedicada esencialmente a la investigación científica. Me estoy refiriendo al actual Instituto de Astronomía y Meteorología, y Ujú. aquí podemos dar cuenta de una colección maravillosa que tenemos de dibujos que tienen que ver con la actividad solar que se obtuvieron desde aquí, desde nuestras instalaciones, tanto por el presbítero Severo Díaz Galindo como por su profesor y colega, don José María Arriola Mendoza. En esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, se pensaba que la actividad solar tenía una influencia en fenómenos volcánicos. Esto es un poco más difícil de pensar, pero bueno, eran las ideas de la época. Y al Ujú. efecto, el padre Severos Díaz publica un artículo sobre las manchas solares y su actividad en el volcanismo, que se publicó, si la memoria no me falla, en el boletín de la Escuela de Ingenieros de Guadalajara. Este, que fue a partir de una conferencia que dio, si tampoco me falla la memoria, en la Escuela Preparatoria de Jalisco. Entonces,
Es curioso porque en los dibujos que conservamos aquí en el Fondo Histórico del Instituto de Astronomía y Meteorología, son pues dibujos en tamaño de estas como tablas de precisamente de dibujo, pero muchos de ellos tienen recortes de notas de periódico que tienen, por ejemplo, que ver con actividades meteorológicas severas. Eso sería un poco más pausible. Y una que llama la atención es una notita que habla sobre una erupción del volcán Vesubio. Entonces, don Severo y don José María seguían el ritmo de la ciencia de su tiempo. Al asociar la actividad solar con estos fenómenos, ahora sabemos que no es tan directa esa relación. Lo que sí tenemos muy entendido es que esa actividad intensa en algunos momentos en nuestro Sol nos puede afectar en términos de variaciones en nuestra magnetosfera y afectación en nuestro mundo hipertecnologizado y comunicado a través del espectro electromagnético, justamente con nuestros dispositivos electrónicos. Ujú. Eh, Tú nos comentabas hace ratito de este fenómeno que ocurrió el siglo pasado, que nos comentabas, Carrington, el efecto Carrington. Sí, Eh, sí, y nos comentabas que en ese entonces, un evento tan fuerte o tan importante que básicamente tumbó todos los sistemas de comunicación, bueno, primitivos que teníamos en ese entonces. Si ocurriera algo parecido ahora, ¿tú qué crees que serían las primeras cosas que resultaran afectadas? por Es- supuesto, los satélites que no Ujú, tuvieran las protecciones adecuadas o que no hubieran hecho las previsiones eh, en, en, eh, para protegerse. Entonces, habría fallas de satélites, por supuesto. Las comunicaciones radioeléctricas serían así lo siguiente. Regresando al caso de esta tormenta solar, pensando en los efectos de la actividad solar en el sistema de la Tierra de 1859, nos comentan que a partir del 28 de agosto de ese año, empiezan a observarse auroras boreales en latitudes bajas. Esto nos habla precisamente de esa gran cantidad de partículas subatómicas que interaccionaron con la atmósfera de la Tierra para producir estas luces. Y ujú, el telégrafo pues fue inhabilitado. ujú, Y ¿qué otra cosa más por acá mencionan? Bueno, entonces se hizo el registro de las manchas solares entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre y se ubicaron varias llamaradas, es decir, ujú, estos procesos de eyección de masa coronal. Entonces, bueno, creo que en la actualidad eh, algo de la naturaleza que hubo en el siglo XIX, si bien tenemos algunas previsiones para minimizarlos, sí nos afectaría en mayor medida en nuestras actividades tecnológicas. ujú. Oye, y ahora pensando en el Sol como una esfera que está activa, no necesariamente todas las eyecciones están orientadas hacia la Tierra. Me imagino que hay otras que están saliendo hacia otras partes del espacio que no nos afectan y que realmente, pues, digamos, no las tomamos como en cuenta. Pero ¿es correcto eso? ¿Están surgiendo en otras partes de la estrella, yendo hacia otros lados? Sí, pueden surgir, por Ujú, supuesto. De hecho, lo que comentábamos, la actividad solar es algo ordinario. Pensemos, se dan estas fulguraciones que no alcanzan a aventar
¿cómo se llama? Material del propio Sol. Estas producirían esencialmente radiación electromagnética la parte más intensa, por llamarlo de alguna forma, que son las eyecciones de masa coronal, que ahí estamos hablando no únicamente de radiación electromagnética, sino también de materia y con ello una gran cantidad de partículas subatómicas, iones y demás. Ujú. Eh, ¿Hay eventos que ocurren en otras estrellas que pudieran tener un efecto más intenso sobre la Tierra? Estaba leyendo yo sobre los púlsares, que de repente emiten ciertos haces de rayos. No sé si nos pudieras platicar algo, Ruti. Mira, aquí sobre la Tierra no, porque afortunadamente nuestra estrella más cercana después de nuestro Sol es el sistema múltiple de Próxima Centauri, que se encuentra a Ujú, 4.2 años luz de la Tierra. Y esa distancia es impresionantemente grande para pensar en que si hay una actividad catastrófica ujú, en este sistema pueda afectar de alguna manera importante a la Tierra. Entonces eso lo descartamos de entrada. Entonces, y aquí pensemos, el fenómeno más catastrófico son las explosiones de supernova, donde pues la estrella prácticamente queda destruida. Y ujú. por supuesto ahí hay radiación de todo, en todo el espectro electromagnético para hablarlo en términos sencillos. Entonces, en las inmediaciones, por supuesto que en términos de algún planeta que haya por ahí, sí, la radiación podría llegar a ser importante y acabar civilizaciones. Pero bueno, de eso los escritores de ciencia ficción pues nos han ganado un poco más la carrera. Claro. Que de hecho hay una estrella que están monitoreando, que es una gigante roja, ¿no? Que estiman Betelgeuse. que, ajá, que estiman que de aquí a 100.000 años va a ser explosión, va a ser una supernova y que la vamos a poder ver literalmente a la luz del día. ¿Es correcto eso? De hecho, estaban haciendo predicciones que el año pasado explotaba. Ah, Es sí. muy curioso y algunas fallaron. No, bueno, más bien fallaron. Ah, Todas. hay que decir. Entonces, fíjate, esa es la contradicción de que entendemos aproximadamente bien la evolución de las estrellas considerando sus diferentes masas. Entendemos más o menos bien nuestro Sol, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina en términos de las distancias del universo, que eso es un promedio de 150 millones de kilómetros. Ujú, Entonces, y el dato que es más recordable, si algo ocurre en este momento en la superficie del Sol, en 8 minutos, y está en dirección a la Tierra, en 8 minutos nos damos cuenta en la Tierra de eso que ocurrió en la superficie del Sol. Ese es, a pesar de lo increíblemente grande que nos parece la rapidez de la luz, que es también a ujú, la rapidez a la que se desplazan los fenómenos electromagnéticos. Bueno, la luz es un fenómeno electromagnético finalmente. Tarda 8 minutos en recorrer esos 150 millones de kilómetros aproximadamente. ujú. Entonces, bueno, la cuestión es, todavía nos falta conocer mucho de nuestro propio Sol y de otras estrellas y de nuestro universo en general. Así es. Bueno, con este pensamiento nos vamos a nuestro último corte de estación en radio y continuamos en el lado B del programa en redes sociales. Adelante con el corte. Sí, estaba leyendo precisamente que pues hacían estimaciones, ¿no? Y digo, yo creo que para no tener un margen tan cercano, hablaban hasta de 100.000 años, ¿no? Este, pero no sé, tú que has leído tanto y que conoces la historia de la astronomía,
¿Ha habido alguna supernova que haya sido detectada por alguna civilización antes, que haya sido registrada por ahí en algún lugar? ¿O Bueno, nunca hemos... no, claro que sí, Sí. desde la muy famosa de 1054, por Ujú. supuesto, la supernova de Kepler. Entonces, eh, ahora las que conocemos más bien son las que se observan en otras galaxias, ya que tenemos instrumentos que nos permiten resolver esas galaxias, ¿no? Ya. Sí, porque estaba leyendo en algún libro, no recuerdo ahora, inclusive algunas culturas prehispánicas ya reportaban, ¿no? La presencia de cuerpos celestes muy luminosos. Entonces no sé si durante esa época también pudo haber ocurrido alguna supernova o no, no lo sé. Por ahí lo leí en algún lugar. Sí, bueno, te digo, las supernovas históricas están muy bien registradas Ajá. en diferentes culturas con los chinos. Está esta de 1054 y en también en Europa también hay algún registro. Entonces, Ujú, son todo un tema. Pero ahí estamos hablando pues de estrellas mucho más masivas que nuestro Sol. ujú. Nuestro Sol, pues, va a tener una muerte muy hermosa, diríamos, porque cuando consuma su combustible, este, va a hincharse las partes más externas, mientras que las partes más internas se van a colapsar, se van a comprimir. Ujú, Entonces, las partes más internas formarían lo que se conoce como una estrella enana blanca y las partes más externas van a ser iluminadas por esa pequeña estrella y forman estructuras hermosísimas que por cuestiones históricas reciben el nombre de nebulosas planetarias. Entonces, ujú. ese será dentro de 4.500 millones de años aproximadamente el final de nuestro Sol. Muy bien. Déjame, si nos puedes ahorita repetir en radio eso, porque está muy interesante y me gustaría que los radioescuchas lo alcanzaran a captar. Regresamos. Regresamos a Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar Space Oddity de David Bowie, incluida en el álbum Dune. Recuerden que no podemos transmitir estas canciones en las redes sociales por cuestión de derechos de autor, pero aquí está el título, el autor y el álbum. Ahí las pueden buscar en sus plataformas musicales preferidas. Continuamos con el tema Cuando el sol se inquieta, manchas, llamaradas y tormentas solares. Y para ello nos acompaña el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, con quien estamos conversando sobre la actividad solar y sus efectos reales en la Tierra. Y bueno, fuera del aire nos estaba platicando Durruti sobre pues el final del Sol. Como cualquier estrella, tiene un inicio, un crecimiento y un final. No sé si nos pudieras comentar algo al respecto, Durruti, por favor. Sí, mencionábamos que nuestro Sol está, digamos, a la mitad de su vida y que dentro de 4.500 millones de años, cuando agote su combustible, cuando se empiece a generar hierro en el núcleo del Sol, ya no hay una reacción termonuclear que la masa del Sol le permita transformar el hierro en un átomo más complejo. Entonces, tratando de recuperar ese equilibrio, las partes más externas del Sol se van a expandir, mientras que las partes más internas del Sol se van a comprimir. Estas partes más internas formarían lo que se conoce como una estrella enana blanca y las partes más externas, estamos hablando de gas, de materia, Ujú, de átomos que andan por ahí, serían iluminados por la pequeña estrella y forman estructuras hermosísimas que por razones históricas reciben el nombre de nebulosas planetarias. Entonces, ese ujú. sería el final de nuestro Sol. Tú también me comentabas de las explosiones de supernova y mencionábamos que esto ocurre en estrellas que son muchísimo más masivas que nuestro Sol,
Ujú, justamente cuando terminan su combustible nuclear, en lugar de hacer estas variaciones que mencioné en el caso del Sol, pues simplemente explotan. Y dependiendo de su masa, los remanentes pueden ser o bien una estrella de neutrones, en el caso ujú, y si está girando y por ahí hay una radiación peculiar, podríamos hablar de pulsares, ujú. o si es mucho más masiva, el colapso gravitacional no lo detiene nada y se forma una singularidad espaciotemporal que recibe el curioso nombre de hoyo o agujero negro, pero Ya, que sigue siendo materia. ajá, ¿Qué tipo de materia? No lo entendemos todavía muy bien, pero sigue siendo materia, tan así que hemos visto tanto en el caso de estrellas binarias, donde una de estas se convierte en hoyo negro, como en el caso de núcleos de galaxias, e incluso nuestra propia Vía Láctea, que estos agujeros negros que reciben el nombre de supermasivos. ujú. Y que, como dices, pues todavía desconocemos muchas cosas del universo, ¿no? Y que es importante estudiar. Algo así como el 95% del universo, Es, según los últimos avances de la física, ajá, y eso causa shock. Me lo comentó uno de mis alumnos del curso de física en el CUSEI, de que lo sorprendió, lo choqueó saber que desconocemos acerca del 95% de nuestro universo. ujú. Y que curiosamente también los biólogos marinos piensan lo mismo porque es más o menos un porcentaje Parecido. parecido al que se desconoce de la profundidad de los océanos, ¿no? También nos falta mucho. Y bueno, pues ahí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué piensas tú de poder invertir más en ciencia básica, en esta herramientas para observación del sol, estudio del clima espacial? ¿Qué opinión nos podrías dar tú, Roti? Pues que por supuesto desarrollaría tecnología que a la larga va a llegar al grueso de la población. Y los mejores ejemplos son el, el propio World Wide Web, que nació como una necesidad de los físicos de partículas subatómicas de transmitir la información de las investigaciones sobre ciencia básica, que al grueso de la población le puede importar un pepino saber si el bosón de Higgs existe o no, o si las interacciones de cierto tipo de partículas son de tal o cual forma, pero la necesidad de comunicar de estos científicos nos permitió que ahora seamos una sociedad hiperconectada y que yo creo que estamos subutilizando toda esta tecnología que nos ha dado la investigación básica. Entonces, y vuelvo al mejor ejemplo que la historia nos ha dado. Sabemos que Japón y las dos Coreas sufrieron en su territorio guerras tremendas, fueron prácticamente destruidos. Al final de ellas deciden invertir en educación, ciencia y tecnología, y cada uno en su estilo, tanto las dos Coreas como Japón, pues son potencias. Entonces, eso nos da un ejemplo del valor de invertir en educación, ciencia y tecnología. Así es. Y bueno, pues ojalá que podamos hacer eso, ¿no? Como país, para tener una sociedad mejor informada, una democracia, ¿cómo me decías? Una democracia, ¿cuál fue la Pues palabra que usaste? Que me gustó. podríamos decir moderna, Moderna transparente, este, racional. y crítica, ¿no? También. Eso es inherente, por Ajá. supuesto. Entonces, creo que si bien maravillosa, tenemos que no perder de vista el perfeccionar nuestros procesos democráticos. Así es. Y bueno, ya para terminar, ¿qué te gustaría que el público se lleve hoy sobre el sol y sobre su papel en toda nuestra vida cotidiana?
Pues que te gustaría. que le debemos la vida y que, por supuesto, no me cansaré de decir, al sol hay que observarlo con las medidas adecuadas de seguridad y aún con esas medidas hacerlo por lapsos breves de tiempo. Entonces, eh, podemos hacer infinidad de experimentos interesantes para entender en el patio de la escuela la actividad de nuestro sol y la actividad de nuestro sistema solar. Es algo impresionante que nos da cuenta de la capacidad del intelecto humano por explicarnos todos esos fenómenos que observamos. Y pues hacerles la invitación a que se acerquen a los institutos, a las agrupaciones de aficionados de astronomía, de la propia meteorología, o a sus bibliotecas más cercanas. No saben, no hemos apreciado el tesoro que son las bibliotecas, por muy humildes o sencillas que estén en las poblaciones de nuestro país. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Eh, el Instituto de Astronomía ofrece charlas, seminarios a los cuales puedan participar las personas. Por supuesto, tenemos nuestro programa de Viernes de Ciencia que este año inicia el próximo viernes. Les invitamos a seguir las redes sociales del Instituto de Astronomía y Meteorología, tanto en Facebook como en X o ex Twitter, y la propia página web del Instituto de Astronomía y Meteorología, y recordarles que para quienes nos visiten en el área metropolitana de Guadalajara, contamos con una biblioteca especializada en astronomía, meteorología y ciencias del ambiente. ¿Dónde se encuentran ubicados, Durruti, para Es quienes nos siguen? Avenida Vallarta 2602, estamos a un costado de los arcos que se inauguraron en 1942, y recordarles también que es el único conjunto arquitectónico de su tipo y época aún en funciones en México, y el lugar de la ciencia para los tapatíos y jaliscienses. Muy bien, pues para quienes nos siguen a través de redes o en nuestro radio escuchas, ahí está la invitación. No solamente pueden aprender, sino que van a disfrutar y apreciar esta arquitectura de este edificio que es tan icónico en Guadalajara. Bueno, pues hemos llegado al final de esta edición de Ciencia Cierta, en la que hablamos de nuestro Sol como una estrella activa y de cómo su comportamiento puede tener efectos muy reales en la Tierra. Agradecemos la participación de Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es físico y académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, Durruti. Pues siempre un placer escucharte. Soy el agradecido, muy estimado doctor Oscar Cárdenas, y un grato saludo a todos los radioescuchas y webnautas de A Ciencia Cierta. Excelente. Y bueno, ya saben que comprender la ciencia que nos rodea es clave para tomar mejores decisiones. Esto fue A Ciencia Cierta, y antes de irnos aprovecho para reconocer el gran trabajo del equipo que hace posible este programa: Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG Neutlán. Un saludo muy especial a Marta Ávila y a Eduardo Romero desde CUDI en la Ciudad de México. Y recuerden que pueden volver a escuchar este y otros programas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Soy Oscar Cárdenas y los invito a seguir construyendo juntos este puente entre la ciencia, la palabra y la comunidad. Hasta la próxima, aquí donde la ciencia suena, vibra y se conversa. Pues muchísimas gracias, Durruti. A ti, Un Oscar, placer, y hoy aprendimos más todavía sobre el sol. un poquito. Gracias. Muy bien. Pues Que estés muy un bien. saludo allá a la familia y estamos en contacto. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego.